¿Qué tal, iglesia? Es un gusto para mí saludarles esta mañana, domingo de celebrar. Estamos todos en casa, espero que todos estén en casa juiciosos y como familia compartiendo este tiempo tan importante para cada uno de nosotros como es el estar unidos en espíritu siendo iglesia. Creo que debemos estarlo recordando continuamente. La iglesia somos cada uno de nosotros. Yo soy la iglesia. Y bueno, esta mañana tengo el privilegio de compartir con ustedes nuevamente. Yo estoy aquí desde mi casa, pues porque las medidas estos días están más rigurosas, entonces hoy estoy desde mi casa. Y ustedes ven que hoy me puse como más, yo no soy así como de mucho saquito como el pastor José Luis y el pastor Aldemar y todo ese pinche, pero hoy el tema, la palabra que Dios tiene para nosotros, me habló como de, vístete sabrosito, chévere, así estilo el sargento. Y bueno, y para esta mañana Dios me estuvo hablando acerca de herencia. Y el título de este mensaje es Legítimo Heredero. Legítimo heredero. ¿Y qué es una herencia? Es algo que deja una persona a otra. Y según la ley, al más cercano, al familiar más cercano e inmediato, en este caso, los hijos. Y entonces ya empiezan a regir unas reglas en caso tal de que no haya hijos, entonces los hermanos, el tío, siempre el más cercano en sangre. O hay otros tipos de herencias, los que dejan ya un testamento escrito y quieren dejarle algo a X persona. Pero siempre la ley busca hacerlo con orden y la ley es rigurosa en este sentido. En el caso de nosotros, para ser herederos debemos ser reconocidos hijos. Tal vez yo la verdad nunca me lo había preguntado hasta que un día mi papá me sentó a hablarme acerca de la herencia. Pero entonces él me explicaba, cuando yo falte, hay unos procesos que ustedes deben hacer, porque queda una herencia. Yo tengo algunos bienes y mis hijos van a heredar de esos bienes que yo tengo. Y tal vez uno nunca piensa en eso, pero cuando llegó mi papá con ese cuento y me mostraba y me decía yo, uy, mano, hasta me asusté. Y yo creo que por eso hay personas que llegan al límite y su ambición y ese espíritu malo a fraguar un plan para que la persona muera para poder reclamar esa herencia. Entonces Dios me hablaba de que nosotros somos legítimos herederos. Y para ser reconocidos como hijos de Dios, debemos regresar al Padre y ser adoptados por Él. Debemos ser adoptados. No hay muchas personas que tal vez están alejadas del Padre. No sé si hoy que tú me ves estás diciendo, wow, David se está refiriendo a mí. Yo me alejé del Padre. Hoy es un buen tiempo para que regreses a casa. Regresa, toma la decisión. Hay dos palabras que vamos a utilizar mucho en este mensaje. Una de ellas es adoptado y la otra es heredero. Esas dos palabras las vamos a utilizar mucho hoy porque es el mensaje que Dios me dio y a mí me llegó mucho esta palabra, adoptado y heredero. Socialmente, a la palabra adoptado le han mermado ese valor. Y de hecho uno recocha con eso del adoptado, ¿no? Yo por lo menos cuando estoy con mis tías, yo les digo, yo no, ustedes por qué consienten tanto a Juan Camilo, si es adoptado. Es como el raro, ¿no? Pues porque uno es negro, uno es Nietzsche. Y claro, Nietzsche, vea, come pescado, come su queso, puro pacífico, un desayunito de plátano con queso, su almuerzo con un buen pescado y unas cositas así. Pero Juan Camilo no le gusta el pescado, no le gusta el queso.
Y entonces yo decía, bueno, este man, ¿qué? Este adoptado. A mi papá y a mí nos encanta eso, a él no. Entonces yo por eso molestaba con que él era adoptado. Y tal vez la sociedad le ha mermado el valor a la adopción. Y de hecho, nosotros culturalmente no tenemos la cultura de adoptar. Es un tema que todavía en Colombia es un poco complejo. Y la primera vez que yo escuché el significado de la adopción en la palabra de Dios, o cómo la Biblia nos habla de la adopción, fue con el pastor Andrés Speaker de la iglesia Más Vida en México. Y la primera vez que yo escuché su testimonio y también escuché la palabra que Dios le dio, wow, eso llegó a mi corazón, llegó a mi vida. Y eso fue hace mucho tiempo, y justamente estos días orando y diciéndole al Señor que me guiara un poco hacia lo que quería hablarnos, me acordó de ese mensaje. Y el testimonio del pastor es muy lindo porque ellos como familia decidieron adoptar a una niña ahí en México. Y el pastor es chistoso porque él es, ahorita está calvo, ¿no? Pero él en sí es mono. Su esposa también tiene sangre de norteamericanos. Sus hijos son, los dos hijos varones son monos. Pero su niña sí es cabellinegra, rasgos así más, no sé, indiecitos. Entonces es como raro ver ese tipo de familia. Pues hablando de los rasgos físicos. Entonces, eso me llevaba a pensar por un momento en aquellos niños que hoy están en un hogar de paso. Piensa en un momento en esos niños. ¿Qué sentirá un niño que está en un hogar de paso, que sabe que sus papás lo rechazaron, lo abandonaron o simplemente desaparecieron? O hay otros que desafortunadamente sus papás han muerto y no había otro familiar más que se hiciera cargo de ellos, y ahorita están en un hogar de paso. ¿Qué siente esa persona en su corazón? Debe ser un estado, wow, yo creo que complejo, difícil. Y en ese tipo de hogares hay niños que se les llama los adoptables y hay otros que son como los no adoptables. ¿Cuáles son los que tienen más posibilidad de ser adoptados? Los bebés y los niños pequeños hasta cierta edad. Ya cuando son muy más grandes es más difícil que sean adoptados. Y de hecho este programa va como hasta los 18 años y de ahí ya se empieza a ver cómo resolver la vida de este joven ya. Entonces eso me ponía a pensar. Y una frase que me parece muy importante y que entendamos es que la orfandad natural se da cuando los padres, cuando hay un rechazo al hijo. Puede ser un rechazo o cuando el hijo queda sin alguien que lo cobije. Pero la orfandad espiritual es cuando el hijo rechaza al padre. ¿Y cuántos hijos, cuántos de nosotros en algún momento hemos rechazado al Padre? Hemos rechazado a Dios y nos hemos alejado de Él. Entonces, es bueno pensar, ¿estoy rechazando yo a Dios? ¿Estoy rechazando al Padre? ¿Estoy siendo un huérfano espiritualmente y por decisión mía? Y la Biblia nos muestra claros ejemplos de adopción. Ustedes me dirán, no, pero David está hablando de la palabra adoptado. Y en la Biblia habla de la adopción. Y hay pasajes donde aparece mucho la palabra adopción y que somos adoptados. Pero también hay personajes en la Biblia que fueron adoptados. Y yo quiero que los nombremos así rápidamente. Y como el primer ejemplo tenemos a Adán. Adán dice que Dios lo creó del barro. Tú y yo somos barro. De pronto a mí me hicieron con más barro, con barro en cantidad. Pero somos barro. Dice la palabra que Dios sopló aliento de vida. Y ese aliento de vida es aliento de adopción. Le dio vida a ese barro que esculpió a Adán y le dio aliento de adopción.
y con esa adopción le dio un valle para que él viviera. Y bueno, ya conocemos la historia, eso es otro tema de todo lo que sucedió con Adán y posteriormente con Eva también. Hablando de otros personajes, nombremos al primero como José. Hablamos de la adopción de José cuando Faraón le dio la autoridad a José, aún sobre sus mismos hijos, para gobernar en Egipto. Sabemos que obviamente José tenía a su padre vivo, sus hermanos, pero su padre creía que José estaba muerto, porque esa fue la historia que le contaron sus hermanos. Y José terminó en Egipto, y bueno, mucha historia, pero en esa temporada José, siendo fiel a Dios, encontró adopción en el faraón. El faraón se quitó su anillo y le dijo: tú gobernarás. Nadie tiene más autoridad después que yo, sino tú. Aún sobre sus hijos. El primer ejemplo de adopción. El segundo ejemplo de adopción es Moisés. Moisés dice que, y de hecho yo no sabía esto, pero se llama Moisés porque el Moisés se llama la canasta donde metieron al bebé y lo pusieron en el río. Eso se llama Moisés, la canastica. Y dice que el río lo llevó hasta donde la hija del faraón. Y la hija del faraón, ¿qué hizo? Lo adoptó y lo criaron como uno de su familia. Entonces Moisés también fue adoptado. Y Moisés más adelante también salvó al pueblo, rescató al pueblo. Ahora, Esther, la reina Esther, fue adoptada por su primo Mardoqueo. Dice que los padres de Esther habían muerto y su primo Mardoqueo la adoptó. Y después Esther también salva al pueblo judío. Y volvemos a hablar de salvación y de rescate. De hecho, los judíos celebran el Purim. Y el Purim es un día donde recuerdan ese rescate, esa salvación, porque iban a exterminarlos como pueblo. Y el mayor ejemplo y el mejor ejemplo de adopción es Jesús. ¿Cómo así que Jesús? Sí, dice que Dios dio vida en el vientre de María, pero José adoptó a Jesús porque Jesús nació de un milagro. Entonces ahí encontramos ese patrón, la adopción de Jesús. José adoptó a Jesús. Y también, y si vamos a un poco a los evangelios, encontramos que José es de la descendencia de David. Y por eso es que nosotros decimos Jesús, hijo de David, porque hace parte de la descendencia de David. Y como José adoptó a Jesús, Jesús pasa a ser hijo. Entonces, ¿sí ven lo maravilloso que la Biblia va entrelazando y nos va mostrando esa parte de la adopción? Y me parece interesante, y yo nunca lo había visto de esa manera, pero ver cómo Dios nos habla de adopción. Yo adopto, yo rescato, yo salvo. Y Jesús fue adoptado, creció y es nuestro Salvador y es nuestro rescatador. Él murió por todos nosotros para darnos vida eterna. Ahora, la adopción hace parte de nuestro ADN espiritual. Hey, tú y yo somos adoptados. Somos adoptados. Y por eso nosotros somos llamados hijos. Como les decía ahora, tal vez la sociedad le ha restado valor a la palabra adopción. Pero es nuestro ADN espiritual. Tú y yo somos adoptados. Es como la palabra salado. Hoy en día, cuando a uno le va mal, uno dice, estoy salado, mano. Hasta yo mismo a veces digo, estoy salado. O cuando a alguien le pasa algo malo, uno le dice salado. ¿Por qué? Porque la sociedad nos metió que decir salado es estás mal, estás de malas. Pero la Biblia nos dice que nosotros somos la sal de la tierra. Y la sal, ¿qué hace la sal? Da sabor. La sal preserva. Entonces nosotros somos sal. Y entonces a veces la sociedad le resta valor
a ciertos términos que para nosotros deben tener valor. Entonces, si vamos a Juan 3:16, yo sé que todos se lo saben. ¿Qué nos dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pilas ahí, unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Dios está dando a su Hijo unigénito, al único. Él es su Hijo único. Y los demás pasamos a ser hijos adoptados. Y por eso es que la Biblia nos habla de la adopción. Porque somos adoptados por medio de Jesús. Dice Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Wow. Y tal vez para el que escucha esta palabra por primera vez, Abba Padre, es decir, papito Dios, y reconocemos a Dios como ese Padre que nos abraza, nos apapacha, nos mima. Mi esposa es muy mimada, ya le gusta, que yo no soy tan meloso, pero me ha tocado ir aprendiendo y a veces hasta hablo cursi para que ella se sienta amada. Y mi amor lo expreso de otras maneras, pero es eso, como decir papito Dios con cariño. Y miren que este versículo nos da la palabra adopción. Hemos recibido el espíritu de adopción y por eso ahorita podemos llamarlo a él Padre. Wow, tal vez si tú sentías que esa palabra adopción era fea, no te sientas mal. La adopción nos da, estaba leyendo unos pasajes porque Dios me llevó a hacer un devocional de estos que dan en la Biblia, en el iPad, y decía que cuando Dios nos da herencia y cuando somos adoptados, se nos devuelve la dignidad. Entonces a esa persona que había sido rechazada al ser adoptada, se vuelve digno. Wow, y eso es poderoso. La palabra adopción en la Biblia es poderosa. Tú y yo somos adoptados. Lo voy a repetir hasta que tú lo entiendas y lo proceses. Ahora, cuando somos adoptados, entramos en un proceso. Cuando un niño que está en un programa de adopción va a ser adoptado, debe haber un proceso. Entonces, cuando somos adoptados, se nos da un nuevo nombre y somos llamados hijos. Se nos da un nuevo nombre. Yo creo no, cuando a un niño lo adoptan, a este niño en el acta le cambian todo lo que el nombre o lo que había antes y le ponen el apellido de su nueva familia. Entonces ahí es cuando toma un nuevo nombre. Antes nosotros éramos llamados pecadores, pero cuando somos adoptados por Dios, Él nos da el nombre de hijos. Somos hijos. Diga usted aquí con su mano, soy adoptado. Pero dígalo con orgullo, soy adoptado y soy llamado hijo de Dios. Eso es lo primero que sucede. Luego empezamos a adaptarnos a una nueva vida. Ahorita ese niño, esa niña entró a una nueva familia. Ahorita tiene papá, tiene a mamá, tiene a sus hermanitos que lo protegen, le dan amor, están pendientes de él. Y es lo que sucede cuando nosotros llegamos a la familia de Cristo. Hay personas que están prestas para ayudarnos, aconsejarnos. Está tu líder, que lo puedes llamar líder, estoy pasando por esta necesidad, necesito oración. Y tu líder va a acudir, va a responder hacia ti, va a estar pendiente de ti. Y es lo que sucede. Si tal vez es primera vez que tú te conectas, bienvenido a la familia Shalom, bienvenido. Y nos gustaría que te contactes con nosotros. Ahí en Facebook puedes escribirnos por el mensaje directo. Si nos estás viendo en YouTube,
corre y búscanos en Facebook como Yumek Shalom Palmira. Y puedes escribirnos y empezar a ser parte de esta familia. Y vamos a contactarte si tienes necesidad de oración. Vamos a estar orando por ti, vamos a estar pendiente de ti, porque eso es lo que hace la familia. Empieza a cobijar a esa nueva persona, a ese nuevo adoptado. Tú eres un nuevo adoptado y que no se escuche feo porque es una palabra de valor. Vamos a acoger al nuevo de la manada. Me gusta esa palabra, la manada. Somos una manada, un grupo sólido que se cuida entre ellos. Y eso es lo que sucede cuando empezamos a adaptarnos a esa nueva vida. También empezamos a reconocer el amor del Padre. Ese niño que entró a esa familia ya ahorita sabe que él es papá, ella es mamá, son sus hermanos, y empieza a recibir ese amor, empieza a recibir ese cariño, esa aceptación, esa afirmación. Ya sabe quiénes son los suyos y se siente amado por los suyos. Y así es cuando empezamos a escudriñar la palabra de Dios. Empezamos a encontrar promesas de Dios para nosotros. Empezamos a conocer y a entender que Él nos ama. Y por eso es que recibimos tantas bendiciones. Yo he recibido las bendiciones de Dios en esta temporada de una forma, yo creo que sobrenatural. Cada vez experimento más la bendición de Dios. Aquí en la casa no ha faltado nada. Yo de hecho creo que puedo decir que ha sobrado. Y a veces llegaron las responsabilidades de mitad de año. El impuesto de la moto se unió con el SOAT de la moto, con la técnico-mecánica de la moto. Y puedo decir que estoy tranquilo por eso, ¿no? Y antes tenía, siempre nuestro dinero ha estado como medido a nuestros gastos mensuales. Entonces yo diría, uy, no, pero para el próximo mes está lo normal de los gastos, pero no hay para el SOAT ni para el impuesto. Pero Dios llega y ¡puf! Tú eres mi hijo, tú eres mi amado y yo te cuido. No te preocupes, no te preocupes porque tú eres un hijo adoptado y amado por Dios. Entonces no te preocupes. Lo otro que sucede es que empieza a haber un cambio de mentalidad. Nuestra mentalidad empieza a cambiar. Empezamos a encontrar nuevas verdades en la Biblia. Lo que antes nosotros hacíamos mal, ahorita lo empezamos a cambiar. Si antes mentías, aprendes que la mentira está mal. Como nos enseñaban a nosotros, la mentira del diablo, del chanclas. Entonces la mentira está mal. Yo ahorita hablo siempre con la verdad. Así la verdad tenga una consecuencia mala para mí, hablo con la verdad. Si antes yo no perdonaba, ahora perdono, porque la Biblia me enseña que debo perdonar, así como Dios me perdonó a mí. Entonces empieza a haber un cambio de mentalidad. Ahorita tenemos un nuevo comportamiento. Si yo antes era duro para amar, ahorita yo empiezo a abrazar a las personas, a amar. Y es un proceso difícil para algunos, pero empiezo a hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios me habla que Él me ha amado y yo debo amar a mi prójimo, a mi enemigo. No sé cuántos enemigos tenga usted, pero debe amarlos. Y ese es el cambio de mentalidad. Y es las cosas que para el mundo son ilógicas, pero para nosotros son entendibles bajo la luz de la palabra. Y como último en nuestro proceso podríamos decir que encontramos identidad, una identidad en Cristo. Ahorita este niño sabe que se llama tal Andresito Murillo. Ya sabe que su apellido es Murillo, ya sabe que estos son sus papás, sus hermanos, sabe que estos son sus abuelos, saben que estos son sus primos y ya hace parte de esa familia. Ya lo sabe y no hay nadie que le haga cambiar eso de su cabeza. Es adoptado, sí, pero es un hijo adoptado por el Padre y tiene esa identidad. Ellos son mis hermanos, ellos son mis papás. Él no habla como, ellos son los señores que me adoptaron. No, Él es mi papá, ella es mi mamá. Encontramos identidad en Cristo, ya sabemos quién es nuestro Padre.
y nos reconocemos como cristianos, como seguidores de Cristo y actuamos como tal. No es simplemente, no, es que yo soy cristiano, la moda, ¿no? No, actuamos como tal porque yo hago parte de esta familia. Es mi nueva identidad. Entonces es un proceso tan bonito que no sé, esa palabra adopción ha tomado un nuevo concepto y un nuevo valor para mí. Y espero que para ti en esta mañana también esté tomando un nuevo valor. Y para terminar, quiero nombrar 2 beneficios de ser adoptados por Dios. Uno de los beneficios es que ahora soy libre porque soy su hijo. Somos libres. Y si tal vez tú piensas o hay esa mentira que nos mete el enemigo en la cabeza, eres un pecador y nadie te va a perdonar. Tú eres hijo adoptado y Dios da todo por nosotros. Ya lo dio, envió a su hijo unigénito para morir en una cruz por ti y por mí, por nuestra salvación. Ya dio lo más preciado. Entonces no te detengas, no dejes que el enemigo meta esa mentira en tu mente. Tú eres hijo y eres de gran valor para Dios. Dice Colosenses 2, 14 y 15. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esa acta que había ya escrita diciendo que David era un pecador, que no merecía reino en los cielos, que nadie da un peso por él, fue anulada. Y a través de la sangre de Cristo, hoy soy salvo, soy libre. Entonces, diga conmigo, soy libre. Diga otra vez, soy libre. Pero dígalo hasta gritando y con fuerza que lo escuchen los vecinos hoy. Soy libre. Eso es. Y otro de los beneficios es que somos herederos. Tú y yo somos herederos de un hogar en el cielo. Y somos herederos de bendiciones. Para nosotros es hasta aún más beneficioso, no sé si sería la palabra, o es de una forma más sobrenatural. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a disfrutar de la herencia de Dios desde ahora. Las herencias se hacen efectivas cuando la persona que tiene la posesión fallece. Y ahorita sí, al fallecer queda esa posesión para su familiar consanguíneo inmediato. Pero en este caso, Dios es un Dios vivo. Y desde ya nos dio la herencia, nos ha entregado herencia, nos bendice, nos da riqueza, nos da salud. Y creo que esas son las herencias que Dios nos da. Así que aprópiate de tu herencia y disfruta tu herencia y administra bien tu herencia. Tu vida, la salvación, el gozo que tenemos es herencia del Padre. Entonces, algo especial que entendí o leí, según bajo los estamentos de la ley, el hijo adoptado tiene igual herencia, como si fuera hijo de sangre. Dice el pastor en su testimonio que cuando iba a llegar la niña a la familia, sentó a sus 2 hijos y les explicaba que ahorita ya no eran solo 2, sino 3. Que cuando ellos faltaran, la herencia sería dividido entre ellos 3. Que ahorita el tiempo que iban a pasar con sus hijos ya no se iba a dividir solo en 2, sino que el tiempo debía dividirse en 3 niños. Ahora ya no son 2, son 3. Tiene igualdad de derechos, tiene igualdad en todo. Y así es Dios con nosotros, nos ve a todos como iguales. Dios no ve razas, colores, tamaños, no sé. Dios nos ve a todos como iguales. Y somos herederos. Dice Romanos 8, 16 y 17.
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahorita hay un acta en el cielo que allá dice David Borja, hijo de Dios. Esa es el acta nueva que hay allá. Eso es cuando Dios me adoptó, escribieron mi nombre en el libro de la vida. Y si tal vez sientes que el tuyo no está escrito ahí, no estás en el acta, tranquilo, no te alarmes. Para todo hay solución. Ya vamos para allá. Ya vamos a inscribirte en el libro de la vida. ¡Wow! Ahora, quiero cerrar con esto y que me impactó mucho. Antes de yo casarme, hablamos un poco con mi esposa acerca de lo de, bueno, en ese tiempo mi novia, y hablábamos acerca de esto de cuántos hijos vamos a tener y yo no sé qué. Yo quería una docena, yo quería 5, pero pues ella no quería tantos. Entonces listo, quedamos en una negociación de 2, vamos a tener 2 hijos. Y en esto también hablamos que nos gustaría adoptar, que sería una opción viable. Lo dijimos así. Más nunca, yo no había nunca investigado acerca de la adopción. Y justamente para este mensaje leí un poco acerca de la adopción. Y yo no estaba informado, yo no sabía que el proceso de la adopción tiene unos ciertos requisitos. Bueno, yo sí sabía que había unos requisitos, pero no sabía que habían unos costos para estos requisitos. Mi pensamiento era, se supone que yo voy a adoptar a un niño, voy a hacerle un bien a ese niño, entonces deberían facilitarme todo para que yo pueda adoptar. Y creería que ese es un pensamiento lógico, pero este proceso conlleva unos costos. Y entonces, este proceso en Colombia de la adopción tiene alrededor de un costo de 7 millones de pesos en su totalidad. Todos los procesos, todo lo que hay que hacer, cerca de 7 millones de pesos. ¿Usted se imagina esto ahora? Y entonces miren nada más. Piensen nada más en que ¿cuántas personas hay en el mundo ahora actualmente? Cerca de 7.700 millones de personas, según las últimas cifras. 7.700 personas. Entonces, ahorita digamos que todos estamos en Colombia y coja 7 millones multiplicado por 7.700 personas actuales en el mundo. Es una suma loca. Y a eso agréguele todos los que han estado antes viviendo en este mundo y los que vendrán. Ese número va a ser un número infinito. Infinito. Imagínense. Entonces, Dios pagó ese precio el número infinito, Él lo pagó con precio de la sangre de su hijo. Y yo estaba sano, yo decía, bueno, es un proceso, pero después de eso ya es como que, wow. Y vamos a ir a una palabra que a mí me gusta mucho y la quise entrelazar con este mensaje. Pero miren que además de pagar los 7 millones, el proceso dura entre 18 y 20 meses. O sea, además de eso hay que ser pacientes. Hay que ser pacientes, hay que asistir a talleres, hay que hacer sesiones, hay que hacer entrevista, pagar el proceso administrativo, honorarios de abogados, seguimiento post adopción, porque cuando ya entregan al niño y es adoptado, le hacen un seguimiento a la familia, exámenes que le hacen al niño. Entonces, esto tiene una inversión financiera y una inversión de tiempo. O sea que la persona que está adoptando es porque lo hace por amor.
Y si una persona natural por amor adopta a un niño, paga un precio de vueltas que hay que hacer, pone de su tiempo, de su empeño, y en los requisitos debe llenar ciertos requisitos para poder ser apto para adoptar, es por amor. Y ese amor lo conecté con la palabra gracia. Gracia es un regalo. Yo te quiero adoptar, te voy a rescatar, te voy a salvar. Y así me toque pagar un costo por ti, me toque invertir tiempo, me toque invertir dinero para los abogados, los exámenes, las entrevistas, lo voy a hacer. No te conozco, te estoy conociendo y quiero rescatarte de ahí donde estás. Eso es gracia. Y hoy Dios quiere adoptarte por su gracia. Él hace más de 2000 años pagó el precio por ti. Hace rato lo hizo. Y tú no vales 7 millones. No tienes precio, no tenemos precio. Dios desde hace rato pagó con la vida de Jesús en la cruz por cada uno de nosotros. El precio más alto que se pudo haber pagado. Él ha pagado por los que ya pasaron, por los que estamos ahora aquí y por los que vendrán. Y si tú te sientes huérfano hoy es el día para acercarte a Dios, para que Él te adopte, para que Él te haga su hijo. No sé qué estás pensando, no sé qué estás pasando, pero ven esta mañana a los pies del Señor. ¿Qué tal si cierras tus ojos ahí? Y si es primera vez que te conectas con nosotros, repite esta oración conmigo. Si quieres recibir adopción por Dios, si quieres recibirlo en tu corazón, repite: Señor, reconozco que soy pecador, que he estado huérfano espiritualmente, pero hoy quiero correr a tus brazos, quiero correr a ti. Te pido que me perdones y me inscribas en el libro de la vida, me inscribas en el acta. Quiero entrar en ese proceso de adopción. Ya no somos huérfanos, hemos encontrado un hogar. Gracias, Dios, por cada persona que esta mañana ha recibido tu palabra, Dios. Gracias por hacernos hijos, por adoptarnos y darnos herencia en el cielo. Ya no somos huérfanos. Cierra tus ojos y canta conmigo esta canción. Vuelvo a mi hogar, donde soy libre, donde me amas, tú eres mi herencia. Vuelvo a mi hogar, donde ya no soy huérfano, yo no estoy solo, mi Padre es mi herencia. Vuelvo a mi hogar, yo no soy huérfano, yo no estoy solo, tú eres mi herencia. Vuelvo a mi hogar, yo no soy huérfano, yo no estoy solo, mi Padre es mi herencia. Gracias, Señor, porque tenemos herencia en el cielo. Gracias porque nos has llamado hijos. Gracias porque nos adoptaste, Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, familia, compañeros de adopción, Dios los bendiga.